Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Angélica Ocampo, directora ejecutiva de World Fund, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a mejorar la calidad de la educación en nuestra región. Angélica, lo primero, un placer tenerte con nosotros hoy aquí. El placer es mío, José, muchas gracias. Y bueno, yo creo que antes de entrar en detalle, vamos a hablar sobre todo de las bases de construir una educación exitosa. Y en este primer segmento queríamos enfocarnos sobre todo en la enseñanza primaria, pero en términos muy generales, ¿cuál es el estado de salud de la educación en la región? Mira, yo creo que es innegable que América Latina ha tenido enormes progresos en cuanto al acceso a la educación de sus niños. Hoy en día, 9 de cada 10 niños de América Latina ingresan a la educación primaria. Y eso es un gran logro comparado con décadas anteriores. Pero lo que no hemos logrado es obtener el fruto principal de la educación pública, que es ser generador de igualdad de oportunidades. Y hoy las desigualdades ya no son entre quienes acceden a la educación formal y quienes no acceden, porque prácticamente todos acceden, por lo menos a la educación primaria. El problema de la desigualdad está primero, en lo que aprenden los niños en la escuela, o sea, en la calidad de la educación que reciben, y segundo, en cuánto tiempo permanecen en el sistema formal, es decir, el problema de la deserción escolar, que sigue siendo un problema muy serio en América Latina. Si hablamos de calidad de educación, hay muchas maneras de medirlo, muchas pruebas estandarizadas, una de ellas es la prueba PISA, que se hace en la OECD, pero en todas estas pruebas América Latina como región entera es claro que hay un alto porcentaje de la población estudiantil que tiene un nivel deficitario muy alto en cuanto a aptitudes escolares básicas. ¿De dónde creéis que viene? Imagino que hay muchas fuentes de origen para esa situación, pero ¿tenéis detectados de dónde pueden venir esas carencias? Tiene que ver con los contenidos que se aprenden en el aula y la falta de actualización de esos contenidos. Hoy los niños de América Latina están aprendiendo lo mismo que aprendía yo hace muchísimos años y el mundo ha cambiado. Y lo que es importante ya no es el aprendizaje memorístico, sino el aprender a pensar. Alvin Toffler dice que los analfabetos del futuro no van a ser las personas que no saben leer y escribir, sino las personas que no saben pensar. Y un buen maestro es una persona que nos enseña a pensar y a aprender en forma independiente. Y ahí has introducido, dices, un buen maestro, que es uno de vuestros puntos, o sea, recorriendo un poco la historia de lo que es World Fund y cómo habéis trabajado. Hay un momento, al principio abrís escuelas, pero hay un momento en el que de repente detectáis que está muy claro cuál es el punto uno, que es formación de docentes, formación de maestros, directores de centros. ¿Cómo es ese momento, ese descubrimiento y qué es lo que hacéis a partir de ahí? Mira, para nosotros la inversión en infraestructura escolar es fundamental, pero es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación. Lo importante acá es pasar a concentrarse en la calidad de educación y en eso los grandes héroes son los maestros. Yo creo que si te pregunto a vos si ha habido un maestro en tu vida que influyó en tus decisiones de estudio y laborales, seguramente tenés a alguien. Todo el mundo tiene a alguien, Yo tengo algo que recuerda, todo el mundo ¿no? tiene Todo el mundo tiene... Sí, el maestro es esa persona que te ve y que te inspira, pero para que el maestro pueda realizar su trabajo en forma adecuada, tenemos que capacitarlo, como bien decías vos. Tenemos que revalorizar la profesión del maestro, tenemos que capacitarlos más, tenemos que reconsiderar la remuneración salarial y tenemos que invertir en ellos. Yo no me canso de decirlo, los maestros no son el problema, los maestros son la solución. Por eso nosotros nos enfocamos en la capacitación de maestros. Capacitación de maestros. Y otro punto que es muy claro en vuestras, en decisiones que se toman en una organización sin ánimo de lucro dedicada a este tipo de actividad, es que detectáis que desde luego el enfoque tiene que estar definitivamente en la escuela pública, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Exacto. ¿Por qué y cómo es esa decisión? Porque como decíamos antes, la escuela pública es el gran igualador, es el lugar donde se pueden generar oportunidades iguales para todos. En América Latina parece haber una aceptación de que origen es destino. El origen de un niño es su destino, como si fuera algo irreversible. Y yo no creo que eso sea así. Lo que se interpone entre el origen de un niño y su destino es la educación que recibe, es el maestro. Como vos lo decías antes,
La enorme mayoría de los chicos de América Latina que van a la escuela van a escuelas públicas. Entonces ahí está el futuro de la región. Si nosotros logramos generar una educación pública, obligatoria, gratuita y de calidad, entonces ahí está la promesa y la garantía de una vida mejor para esos chicos y para nuestras sociedades. La preescolaridad es un tema que aquí en Estados Unidos ahora está súper y va a estarlo más durante la próxima campaña electoral. ¿Cómo estamos en ese punto de la preescolaridad en América Latina? Estamos igual que en primaria y en secundaria, estamos mal en contenidos. Podemos mirar el acceso y podemos sentirnos satisfechos de que el 90% de los chicos, y no es el caso de la preescolaridad, pero el 90% de los chicos llega a la escuela primaria. No tengo los datos de kinder, pero son muy inferiores. Ahora, ¿qué ven los niños cuando van a la preescolaridad y qué ven en la primaria y en la secundaria? Y déjame que te dé otro tema que me parece muy importante, es no solamente ingresar al sistema, la matriculación, sino quiénes egresan. América Latina tiene hoy un 40% de los jóvenes de entre 15 y 19 años que abandonan la escuela y la mitad de ellos lo hace antes de terminar la primaria o en el primer año de la escuela media. Lo cual es gravísimo. Gravísimo, está claro. Tenemos que hacer una pausa, me estás diciendo, hacemos la pausa, pero cuando volvamos nos seguimos enfocando en estos temas y concretamente en la importancia de lo que comentaba Angélica, del liderazgo, del enfoque en los docentes, en los maestros. Sigan con nosotros, luego Economía. Cuando cada minuto cuenta, necesitas una